Arizona, verano de 1871. El sol aún no había terminado de levantarse cuando el destino de un joven vaquero cambió para siempre. En los confines de la frontera, donde el desierto se encuentra con los bosques y la ley es solo un eco lejano, un hombre salió en busca de su caballo y regresó con algo que jamás habría imaginado. Una mujer apache llena de secretos que alteraría su vida para siempre. Salió a buscar su caballo, pero el corazón salvaje de la frontera tenía otros planes para él. Si te apasionan las historias intensas, llenas de misterio, romance y giros inesperados del viejo oeste, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje narrativo donde el amor y el peligro cabalgan juntos. Cada semana, una nueva historia te espera en este canal. Luke Carter era conocido en Red Bluff como un vaquero reservado, trabajador y con un sentido del deber que no necesitaba palabras. Había heredado un pequeño rancho al norte de la ciudad, junto a las montañas Chiricahua, y allí vivía solo con su caballo más leal, Silver, un animal fuerte, veloz y casi tan testarudo como él. Para Luke, Silver no era simplemente un caballo, era un compañero de batalla, un confidente silencioso en tierras donde la soledad pesaba más que el plomo. Aquella mañana, Luke salió del granero tarareando una vieja canción de camino, hasta que notó el silencio extraño. El establo estaba abierto, la cuerda que aseguraba la puerta, cortada, y en el suelo, huellas frescas que se alejaban en dirección al bosque del norte. «No», susurró, agachándose para tocar la tierra seca. «Esto no es bueno». Silver nunca se escapaba. No era un animal asustadizo. Si no estaba allí, alguien lo había llevado. Luke sintió un nudo en el estómago. La frontera no perdonaba la pérdida de un caballo. En aquellos tiempos, un hombre sin caballo era prácticamente un hombre muerto. Sin perder tiempo, ensilló su segundo caballo, cargó su Winchester, llenó la cantimplora y partió siguiendo el rastro. El sol ascendía lentamente sobre las llanuras, bañando el paisaje con tonos dorados y rojizos. El viento seco soplaba desde el sur, arrastrando el polvo y las semillas de los cactus. A lo lejos, el bosque comenzaba a levantarse como un muro oscuro. Era la línea invisible que separaba el territorio de los colonos de las tierras apaches. Muchos evitaban entrar allí, incluso de día. Luke, en cambio, no tenía elección. Siguió las huellas por horas, hasta que el terreno se volvió más cerrado. Las ramas crujían bajo las patas de su caballo, y los rayos de luz apenas lograban filtrarse entre las copas altas. La sensación de ser observado comenzó como un simple cosquilleo, y luego se transformó en una presión constante en la nuca. No era la primera vez que se internaba en esos bosques. Sabía que allí los ojos podían verte sin que tú los vieras. Cada tronco parecía esconder una sombra, cada ráfaga de viento un susurro, y sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Cuando el sol comenzó a bajar, Luke desmontó para examinar una zona fangosa junto a un arroyo seco. Allí estaban las marcas nítidas de los cascos de Silver y otras huellas, humanas, descalzas, ligeras como si apenas rozaran el suelo. Apretó la mandíbula. Alguien lo había encontrado antes que él. De pronto, un crujido a su derecha. Giró en seco, levantando el rifle. Silencio. El bosque parecía contener la respiración. Entonces, otra vez. Un susurro de ramas detrás de él. Se volteó de golpe y apuntó, y allí la vio. Entre los árboles, una figura femenina emergía como un espejismo nocturno. Joven, de mirada intensa, cabello negro azabache cayendo como una cascada sobre sus hombros, y una manta tribal adornada con cuentas y plumas que se agitaba con la brisa. Una mujer apache. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Luke. No había miedo, ni agresión ciega. Era otra cosa. Determinación contenida.
Ella no corrió, no levantó armas, solo alzó lentamente las manos, como diciendo, «No vine a luchar». Pronunció unas palabras en su idioma. Su voz era suave, pero firme. Luke no entendió casi nada, excepto una palabra. «Caballo». Su corazón dio un vuelco. Ella sabía algo. En ese instante, Luke no lo sabía, pero esa noche, el camino que seguía para recuperar a Silver lo llevaría a algo mucho más profundo que una simple búsqueda. Luke no bajó el rifle de inmediato. La silueta frente a él era demasiado inesperada para confiar. Una mujer apache, sola, en medio del bosque, al anochecer. Algo no encajaba, pero tampoco parecía una amenaza. Su respiración era tranquila, sus movimientos calculados. Ella dio un paso hacia atrás, luego otro, y levantó la mano, señalando hacia el norte, entre los árboles. Luke frunció el ceño. «¿Qué demonios?», murmuró para sí. Ella volvió a pronunciar esa palabra, con un acento que sonaba como viento entre ramas secas. «Caballo». Y luego, sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la oscuridad. No corrió. No miró atrás con miedo. Caminaba como quien conoce cada raíz y cada sombra de ese bosque. Luke la observó unos segundos, dudando. Era una trampa perfecta. Una mujer sola, guiándolo a algún lugar desconocido. Pero algo en su instinto, el mismo que lo había salvado incontables veces en la frontera, le dijo que no era así. Tomó aire, bajó el rifle lentamente y montó en su caballo. «Si es una trampa, más vale que sea buena», dijo entre dientes, y la siguió. La noche cayó por completo cuando se internaron en la parte más densa del bosque. El cielo se llenó de estrellas frías como cuchillas, y la luna creciente arrojaba destellos plateados sobre el suelo. El único sonido era el crujido de las hojas secas bajo los pies descalzos de ella y el suave golpe de los cascos detrás. Cada pocos metros, la mujer apache miraba por encima del hombro, como asegurándose de que él la seguía. Sus ojos brillaban en la penumbra, no con temor, sino con una especie de desafío silencioso. Era como si le estuviera diciendo sin palabras, «¿Tienes el valor de seguirme hasta el final?». Luke no era un hombre de muchas palabras, pero esa mirada lo mantenía alerta y curioso al mismo tiempo. Después de casi media hora de marcha, llegaron a un claro oculto. La luna bañaba la escena como si alguien hubiera corrido las cortinas del cielo, solo para revelar un secreto cuidadosamente guardado. Y allí estaba, Silver, tranquilo, atado a un tronco, bebiendo de un pequeño arroyo. No tenía heridas, no mostraba señales de haber huido por miedo. Era como si alguien lo hubiera traído deliberadamente a ese lugar. Luke desmontó de un salto y corrió hacia él. «Silver, muchacho», susurró mientras acariciaba el cuello del animal. Silver relinchó suavemente, como saludando a su viejo amigo. Giró hacia la mujer. Ella lo observaba desde la distancia, inmóvil, con el rostro serio, casi como si estuviera evaluándolo. «¿Fuiste tú?», preguntó él en voz baja, aunque sabía que ella no entendería. Ella no respondió. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y se detuvo frente a él, a pocos metros. La luz de la luna iluminaba su rostro joven, marcado por la firmeza. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Había algo en ellos. Dolor, determinación, una historia no contada, que atrapó a Luke de una forma que no supo explicar. Entonces, de la nada, sucedió algo que lo dejó sin aliento. La mujer apache caminó hacia el caballo, colocó una mano sobre la montura vacía y saltó ágilmente detrás de él, como si fuera lo más natural del mundo. Luke giró sorprendido. «¡Oye!», exclamó, girándose sobre la silla. Pero ella no habló. Solo apretó las rodillas y señaló con la mano hacia la dirección del rancho.
como si hubiera decidido que ese era también su destino. En ese momento, Luke comprendió que no era él quien había tomado una decisión, sino ella. El bosque quedó atrás. La luna los acompañaba en silencio mientras cabalgaban por la llanura. Dos desconocidos. Un vaquero que solo quería recuperar a su caballo, y una mujer que parecía cargar con un pasado tan pesado como el desierto al amanecer. Luke no lo sabía, pero esa noche no solo había recuperado a Silver, había encontrado un misterio que no podría soltar fácilmente. El cielo empezaba a teñirse de gris cuando Luke divisó, a lo lejos, la silueta de su rancho. La llanura estaba tranquila, como si la noche anterior no hubiera sucedido nada. Pero sobre la silla de Silver ahora cabalgaban dos personas, y eso cambiaría todo. La mujer apache seguía detrás de él, erguida, silenciosa, como si la decisión de acompañarlo ya estuviera tomada desde mucho antes de que él la conociera. No había miedo en sus gestos, tampoco súplica, solo una calma firme, inquietante. Luke no sabía si debía detenerse, preguntar, hacerla bajar, pero algo en su mirada nocturna lo había desarmado. Así que no dijo nada. Cabalgaron juntos en silencio hasta que la primera luz del amanecer pintó el rancho con tonos dorados. Cuando llegaron, los trabajadores ya estaban despiertos. Uno de ellos, Tom, dejó caer el balde de agua al ver la escena. «Por el amor de Dios, Luke», murmuró con los ojos bien abiertos. ¿Qué es esto? Luke desmontó sin perder la calma. «Encontré a Silver y a ella», respondió simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Tom no compartía la misma tranquilidad. «¿Una apache aquí? ¿Estás loco? Si alguien la ve, dirán que estás escondiendo a una fugitiva. O peor». Luke no respondió. Se limitó a acariciar el cuello de Silver y soltar la montura. La mujer bajó del caballo con un salto ágil y se quedó quieta, observando el entorno como un halcón en tierra desconocida. Sus ojos recorrían cada detalle: el granero, el corral, los rostros que la miraban con mezcla de miedo y curiosidad. En el pequeño pueblo cercano, las noticias volaron más rápido que el viento del desierto. Luke Carter volvió con una india. «Dicen que es peligrosa». «Seguro la raptó». «No, ella lo está engañando». Los rumores crecieron como maleza seca en temporada de calor. Nadie sabía quién era ella, pero todos tenían una historia que contar. Luke los ignoró. No era hombre de dar explicaciones, y menos a bocas que nunca se callaban. La instaló en una pequeña habitación del granero, le dio agua y mantas limpias. Ella no dijo una sola palabra. Solo lo observaba con esa mezcla de firmeza y misterio que parecía esconder mundos enteros detrás de sus ojos. Las noches en el rancho volvieron a ser silenciosas, pero no iguales. Luke solía cenar solo frente al fuego, acompañado únicamente por el crujir de la madera y el viento. Ahora, al otro lado de la estancia, ella se sentaba en silencio, comiendo despacio, observando cada rincón como si midiera el lugar al que había llegado. No hablaba, no preguntaba, pero estaba presente, intensamente presente. Su silencio no era vacío, era denso, como esas noches en que sabes que algo va a pasar, aunque no puedas decir cuándo. Luke intentó hablarle algunas veces. «¿Tienes un nombre?», preguntó una noche, mientras la luz del fuego iluminaba sus rostros. Silencio. Ella lo miró sin expresión, como si la pregunta hubiera atravesado su piel pero no su mente. «Bien, entonces te llamaré como quieras llamarte tú misma», dijo él finalmente, encogiéndose de hombros. Pasaron los días. Ella comenzó a ayudar en pequeñas tareas, a carrear agua, alimentar a los caballos, encender el fuego al amanecer. Lo hacía sin que nadie se lo pidiera, en silencio, con precisión. Los trabajadores la observaban con recelo al principio.
Pero poco a poco, su eficiencia y serenidad empezaron a generar respeto. Aún así, el rancho no era una burbuja aislada. Las miradas en el pueblo se volvían más inquisitivas, los murmullos más insistentes, y Luke comenzaba a sentir que, sin darse cuenta, había traído algo mucho más grande que una desconocida. Había traído un secreto que no tardaría en explotar. Aquella noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos, Luke salió a fumar su último cigarrillo del día. El rancho estaba en silencio, salvo por el murmullo de los grillos. Ella estaba sentada en el pórtico, envuelta en una manta, mirando el horizonte como si buscara algo que nadie más pudiera ver. Luke se acercó despacio. «No sé qué historia traes contigo», dijo en voz baja. «Pero aquí, cada secreto termina saliendo a la luz». Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron, y durante unos segundos no hubo silencio incómodo, sino algo mucho más poderoso, una promesa muda de que la verdad llegará. El calor seco de Arizona empezó a mezclarse con la brisa de otoño. Las noches se volvían más frías, y el fuego en la chimenea del rancho se encendía un poco antes cada día. La rutina parecía estabilizarse. Ella trabajaba en silencio. Luke observaba desde la distancia, y los rumores en el pueblo no dejaban de crecer. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía de dónde había venido exactamente. Pero todos sabían que algo escondía. Una mañana, mientras Luke revisaba las cercas en el norte del rancho, una carreta polvorienta llegó desde Red Bluff. Al frente, un comerciante barbudo con sombrero raído bajó con pasos lentos y seguros. «Luke Carter», gritó desde lejos. «Traigo suministros y noticias». Luke no era amigo de los chismes, pero algo en el tono del hombre lo hizo fruncir el ceño. «¿Qué clase de noticias?», preguntó cuando el comerciante se acercó. El hombre escupió al suelo y bajó la voz. «La muchacha que tienes en el rancho, la vi antes, no en el pueblo, en territorio apache». «¿Qué estás diciendo?». «Antes del verano, hubo rumores, una boda entre tribus aliadas. El jefe tenía preparada a una joven para casarla con un guerrero importante, pero ella desapareció la noche anterior». «¿Desapareció?». «Sí, y no volvió. Algunos dicen que huyó con un blanco, otros que mató a alguien para escapar». El hombre bajó aún más la voz. «Luke, si es la misma, no es una visitante, es una fugitiva». Luke sintió como la tierra bajo sus botas se volvía más pesada. Miró hacia la casa. Ella estaba allí, alimentando a los caballos, con el cabello recogido en una trenza sencilla y los pies descalzos sobre la tierra. Parecía tranquila, casi como si perteneciera a ese lugar. Pero las palabras del comerciante comenzaron a resonar en su cabeza como disparos en la noche. «Fugitiva, desaparecida, boda apache». «Tienes cuidado, Carter», advirtió el hombre, cargando las bolsas. «Si los apaches vienen por ella, tu rancho será lo primero que arda». Luke no respondió. Lo despidió con un gesto breve y esperó a que la carreta desapareciera en el camino polvoriento. Luego se dirigió hacia el establo. Ella lo vio acercarse, pero no se movió. Sus ojos lo observaron como siempre, sin miedo, sin súplica, pero con una calma que empezaba a parecer un muro. Luke se detuvo frente a ella. «¿Por qué estás aquí?», preguntó despacio. «Quiero saberlo. Ya no puedo fingir que no importa». Ella bajó la mirada unos segundos, como si buscara una respuesta entre el polvo. Luego, levantó los ojos. No dijo una palabra. Solo se llevó 2 dedos al pecho, y luego señaló el horizonte, en dirección a las montañas. Luke no necesitaba traducción. Había huido. ¿Pero de qué? ¿Y de quién? Era otra historia. Esa noche, el fuego en la chimenea no calentaba igual. Luke caminaba de un lado a otro, inquieto.
Ella estaba sentada cerca del fuego, como siempre, con la manta sobre los hombros. La tensión era distinta. Ya no era silencio compartido, era silencio lleno de verdades no dichas. Luke la miró directamente. «No sé qué hiciste allá», dijo en voz baja. «Pero si alguien viene por ti, quiero saberlo antes que nadie, no después». Ella mantuvo la mirada fija. Ni un gesto, ni una palabra. Pero en sus ojos oscuros había una historia que gritaba aunque su boca callara. Luke suspiró. «No sé si estás huyendo, o si estás a punto de arrastrarme contigo», murmuró. «Pero no pienso dar la espalda ahora». La mujer no respondió. Pero esa noche, por primera vez, cuando Luke apagó la lámpara y salió al porche, ella se quedó mirando hacia las montañas más tiempo que de costumbre, como si esperara que algo, o alguien, apareciera de la oscuridad. Los días comenzaron a volverse más pesados en el rancho. No por el trabajo, sino por las miradas. Cada vez que Luke cabalgaba hasta el pueblo para comprar suministros, los hombres lo miraban con desconfianza y las mujeres murmuraban entre sí. «Ahí va el vaquero con su india. Dicen que la buscan. Es cuestión de tiempo para que haya problemas». En el viejo oeste, la frontera no era solo una línea en el mapa, era una línea invisible que separaba mundos. Y ahora, Luke y ella caminaban justo sobre esa cuerda floja. Una tarde, mientras Luke cargaba sacos de harina en la carreta, un grupo de hombres se le acercó. Eran granjeros y comerciantes, rostros curtidos por el sol y la desconfianza. El primero en hablar fue un tal Morgan, un hombre de mirada fría y lengua afilada. «Luke», dijo, sin rodeos, «todos sabemos que tienes a esa mujer en tu rancho». Luke se enderezó lentamente, limpiándose el sudor con el antebrazo. «¿Y?», respondió con voz tranquila, pero firme. «Y que no es seguro, ni para ti ni para nosotros. Si los apaches vienen por ella, no van a tocar la puerta, van a prender fuego a todo». Morgan dio un paso más cerca. «Entrégala. Llévala de vuelta a donde pertenece, antes de que sea tarde». Luke no era un hombre dado a los discursos, pero había algo en el tono de Morgan que le encendió la sangre. «Ella no es tu problema», respondió. «Lo será», intervino otro. «Si no la entregas, nos arrasarán a todos. O los soldados vendrán, y no preguntarán quién es culpable», añadió un tercero. El murmullo creciente era como una tormenta que se acercaba desde el horizonte. Luke no respondió más. Tomó las riendas de la carreta y se marchó en silencio. Pero por dentro, la tormenta ya había empezado. Esa noche, en el rancho, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Ella estaba en el pórtico, envuelta en su manta, mirando las estrellas en silencio. Luke se sentó a su lado, sin palabras al principio. El fuego del interior proyectaba sombras largas sobre la madera. «La gente habla», dijo finalmente. «Hablan demasiado». Ella no respondió, pero bajó la vista, como si entendiera más de lo que admitía. «Quieren que te entregue», añadió Luke. Silencio. Entonces ella levantó la mirada y lo observó con esa mezcla imposible de calma y desafío. No hizo gestos, no dijo nada, pero sus ojos eran claros. «No voy a volver». Luke suspiró. «Tampoco iba a hacerlo», dijo él en voz baja. Durante los días siguientes, ella empezó a integrarse más en el trabajo diario. Alimentaba caballos, ayudaba con la leña, reparaba cercas. Los trabajadores, que al principio la observaban con desconfianza, empezaron a respetar su presencia silenciosa y constante. Su forma de moverse era distinta, ligera, precisa, como si cada paso tuviera un propósito. Y en ese silencio, Luke encontró algo que nunca había tenido en su vida errante: paz. Pero esa paz era frágil. Cada viaje al pueblo era más tenso, cada mirada más dura, y cada noche, cuando la veía junto al fuego,
Luke sentía que algo dentro de él se inclinaba peligrosamente hacia un abismo nuevo. Una madrugada, Luke salió temprano a revisar las cercas. La encontró en la colina detrás del rancho, de pie, mirando hacia el horizonte donde comenzaban las montañas. El viento agitaba su cabello negro, y la manta tribal ondeaba como una bandera silenciosa. «¿Qué buscas ahí arriba?», preguntó él. Ella no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia el horizonte. Allí, más allá de lo que podían ver, estaba su mundo. La familia que la había dado por desaparecida. Las costumbres que había abandonado. Y quizás, el destino del que había huido. Luke la observó largo rato. Ella no giró la cabeza, pero sabía que él estaba ahí. Entre ellos, ya no hacían falta muchas palabras. El aire estaba cargado de todo lo que no decían. Esa noche, Luke no pudo dormir. Caminó por el rancho, escuchando el crujir de la madera y el susurro del viento. La idea de entregarla jamás había sido real para él. Pero por primera vez entendió el precio de tenerla allí. No solo los rumores, no solo el peligro. Su propia vida, su soledad cuidadosamente construida, empezaba a cambiar con cada mirada silenciosa de ella. Y sin darse cuenta, ya había cruzado esa línea invisible entre dos mundos. Una noche sin luna, el cielo estaba tan oscuro que ni las estrellas lograban atravesar la negrura. Luke se encontraba en el pórtico, envuelto en su chaqueta de cuero, fumando en silencio. El único sonido era el crujir de la madera y el silbido del viento entre los árboles secos. Ella apareció en la puerta, envuelta en su manta. No dijo nada. Caminó lentamente hasta sentarse junto a él. Por un instante, parecían dos sombras compartiendo la misma quietud. Luke rompió el silencio. «¿Alguna vez piensas en volver?», preguntó sin mirarla directamente. Ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la poca luz como espejos de obsidiana. No habló, pero bajó la vista lentamente. Luke entendió. Volver no era una opción, no después de lo que había dejado atrás. Esa noche, ella no durmió en el establo. Se quedó en el pórtico, mirando las montañas lejanas, como si esperara que la oscuridad le trajera una respuesta. Luke la observó desde la ventana, sin moverse. Había visto hombres quebrarse en silencio, pero nunca había visto a una mujer sostener un mundo entero solo con sus ojos. A la mañana siguiente, el rancho despertó con el canto de los cuervos. Luke salió temprano a revisar el corral, pero algo no estaba bien. La puerta del granero estaba abierta. Su corazón dio un salto, corrió adentro, y ella no estaba. No había nota, no había señales de lucha, solo la manta doblada sobre el pajar, como un adiós silencioso. Luke sintió que el estómago se le cerraba. Salió al exterior, escudriñando el horizonte como un cazador que acaba de perder el rastro de su presa. Durante unos segundos, el rancho le pareció inmenso y vacío. Montó a Silver sin pensarlo dos veces y galopó hacia el norte, hacia las colinas. No sabía por qué lo hacía. Ella no le había prometido nada. No había pronunciado una sola palabra sobre quedarse, pero la idea de que desapareciera como había llegado le resultaba insoportable. Los cascos golpeaban la tierra seca, levantando polvo en el aire frío de la mañana. El sol comenzaba a asomar tímidamente detrás de las montañas cuando la vio. Estaba de pie sobre una pequeña colina, con la manta tribal sobre los hombros y la trenza larga cayendo sobre su espalda. No había corrido muy lejos. Simplemente, había subido a mirar el amanecer sola. Luke frenó el caballo a unos metros, respirando agitado. Ella se giró lentamente. Sus ojos no mostraban sorpresa. Lo esperaba. Entre ellos no hubo palabras al principio. Solo el silencio del viento recorriendo la hierba seca. Luke desmontó y dio unos pasos hacia ella. «Pensé que te habías ido», dijo con voz baja. Ella negó suavemente con la cabeza. Luego,
Con un gesto sereno, levantó la mano y señaló el rancho detrás de él. Después se llevó la mano al pecho y asintió, firme, sin vacilar. Luke la observó fijamente. Había visto muchas cosas en su vida: traiciones, muertes, fugas, pactos rotos. Pero nunca había visto un "me quedo" dicho sin palabras. Tan claro. El sol ascendía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La brisa levantaba el polvo a su alrededor. Ella se quedó allí, de pie, con la manta ondeando como una bandera no de rendición, sino de decisión. Luke dio un paso más cerca. No la tocó, no dijo nada más. Solo la miró, y en esa mirada estaban todas las palabras que ninguno de los dos sabía pronunciar. Volvieron juntos al rancho al ritmo lento de Silver, sin prisas. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, algo había cambiado para siempre. Ella ya no era una extraña en medio de la frontera. Había elegido quedarse. Y él, sin darse cuenta, había elegido con ella. Los días siguientes fueron distintos. No porque el sol brillara más, ni porque el trabajo cambiara, sino porque ella había elegido quedarse. En el rancho, su presencia ya no era la de una visitante silenciosa. Era parte del ritmo diario. Encendía el fuego al amanecer, recogía leña al mediodía, alimentaba a los caballos al atardecer. Su figura se volvió tan habitual como el sonido del viento entre las cercas o el crujir de la madera en la noche fría. Luke la observaba en silencio, sin interferir. No había hecho preguntas, no había exigido promesas, pero cada día, mientras la veía moverse con precisión entre la gente y los animales, sentía cómo su vida, esa vida solitaria y seca como la tierra, empezaba a llenarse de algo nuevo. En el pueblo, las lenguas seguían moviéndose. Ella sigue ahí. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Van a venir a buscarla? Ese hombre está loco. Pero Luke ya no escuchaba. Cuando cabalgaba al pueblo, no respondía a las miradas, no contestaba a las indirectas. Su silencio, antes distante, ahora era un muro firme que no necesitaba explicación. Los hombres que antes lo confrontaban, ahora bajaban la vista cuando él pasaba. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque veían en sus ojos la decisión de alguien que ya no necesita aprobación. Una tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja, Luke reparaba una cerca mientras ella, no muy lejos, recogía agua del pozo. Silver pastaba tranquilo entre ambos, como si también hubiera encontrado su lugar. Luke levantó la vista por un instante. La vio allí, con el sol poniente dibujando un halo dorado sobre su cabello oscuro, con la manta ligera cayendo sobre sus hombros. No había palabras entre ellos. Pero había una calma profunda, una de esas que solo se encuentran después de atravesar tormentas. Esa noche, el rancho estaba más silencioso que nunca. Los trabajadores se habían retirado, los caballos dormían, y el fuego del pórtico crepitaba suavemente. Ella se sentó en el escalón de madera, mirando las estrellas. Luke salió y se acomodó a su lado. No hubo saludos ni frases vacías. Solo la compañía silenciosa de dos almas que, sin proponérselo, habían encontrado refugio una en la otra. Luke habló por fin, con voz baja, casi como si temiera romper el aire quieto. «No sé qué traerá el mañana», dijo, «pero si hay tormenta, que nos encuentre juntos». Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con el reflejo del fuego y la profundidad de alguien que había sobrevivido a mucho más que el viento y la noche. No dijo nada, solo asintió suavemente, y en ese gesto sencillo, todo quedó dicho. Al amanecer del día siguiente, el rancho despertó igual que siempre, pero ya nada era igual. La frontera no había desaparecido, el peligro tampoco, pero en medio de esa tierra dura, en ese rincón perdido de Arizona, dos personas habían decidido construir algo que ni el viento, ni el rumor, ni la distancia podían arrebatarles.
Cuando el sol se hundió detrás de las montañas esa tarde, Luke y ella estaban de pie frente al rancho, observando el horizonte. Silver pastaba en silencio a su lado. El cielo ardía en tonos dorados, naranjas y púrpuras. Ella levantó lentamente la mano, como solía hacerlo, y señaló el horizonte. Pero esta vez, no como quien quiere volver, sino como quien ha encontrado un nuevo lugar al que pertenecer. Luke sonrió apenas. No necesitaban palabras. Allí, en medio del desierto, en la línea invisible entre dos mundos, una nueva vida había comenzado.